presentación anterior. Bueno, arratsaldeon. Oso pozik nago zuekin batera ospatuko dudalako batxilergo etapa bukatu duzuela. Eta guraso moduan hitz batzuk esan nahiko nituzke. Lehenengo eta behin zorionak. Askotan erreza izan ez duzuen arren, tartean pandemia bat eta guzti, hemen zaudete. Batxilergoa ere gaindituta. Lortu duzuen. Zuen buruaz oso harro sentitzea espero dut. Ni behintzat oso harro nago, bai zuotaz eta baita egin duzuen bideaz ere. Etapa honetan ezagutza eskuratu ez ezik, beste hainbat gauza ere ikasi dituzue. Besteekin erlazionatzen, informazioa aurkitzen, norberaren enkintzen ardura hartzen, taldean lan egiten, jende aurrean zuen iritziak adierazten, eskubideak defendatzen, injustiziak salatzen, jaiak antolatzen eta disfrutatzen. Bidean zuen nortasuna eraikitzen joan zarete. Erabakiak hartzen eta batzuetan gauzak txarto irten arren, jaiki eta aurrera egiten. Hemendik aurrera ere, gero eta erabaki gehiago hartu beharko dituzue. Baina ez izan beldurrik. Ez dago erabakitzarrik. Tarteka, bide zuzena hartu ez duzuela irudituko zaizue. Baina ez da denbora galtzea izango. Denetik ikasten baita. Eta guztiak osotzen du gu geu garena. Ez galdu energiarik gure esku ez dagonaren kontra joaten. Gorde indarroiek gure esku dagoen hori egiteko. Badakit gaur zeuen jaia dela eta ez dut luzatu nahi. Baina bizitzarako oso garrantzitsuak iruditzen zaizkidan gauza bi partekatu nahi ditut zuekin. Lehena, errespetua. Zuenganako errespetua hasita. Horretarako entzun zuen bihotzak esaten duena. Bihotzak buruak baino hobeto daki zer komeni zaiguneta. Hortik abiatuta, gainontzeko guztiei eta guztiari errespetua. Lagun urkoa oso desberdina izan arren, errespetatu. Aniztasunean, pluraltasunean datza aberastasuna. Gogoratu, adimena zenbat eta irekiago, orduan eta urrunago helduko zara. Eta bigarrena eta azkena, disfrutatzea. Disfrutatu ahal duzuen guztia. Bizitza bakarra da eta. Disfrutatu zuen egunaz. Aupa zuek. Han pasado ya 18 años. Parece que fue ayer cuando te cogí por primera vez en mis brazos. Cierro los ojos y estás en el pasillo de casa chutando el balón sin descanso. O estás escalando las sillas de la cocina para llegar a tu objetivo, el bote de nocilla en el altillo. O estás jugando a cocodrilos rectando por la alfombra del salón. O estás saltando incansable a carcajadas en la cama a la hora de irte a dormir, cuando el agotamiento familiar no contemplaba otra posibilidad que el descanso. Todo este tiempo ha pasado en un suspiro, un abrir y cerrar de ojos para salir y entrar en el baúl de los recuerdos de la vida. Estos son mis recuerdos, pero todas y cada una de las familias hoy aquí reunidas tenéis los vuestros. Esos momentos inolvidables para recordar con ilusión y cierta nostalgia. Vuelan ligeros, se desvanecen, pero siempre estarán ahí acompañándonos en silencio. Hoy es un día muy señalado para todos nosotros. Alumnos, padres y profesores, hemos formado un equipo para acompañaros a atravesar el umbral de segundo de bachillerato. Acabar el instituto, aquello que parecía tan lejano, aquello que nunca llegaría y como si nada, ya estamos en la ceremonia de vuestra graduación. El devenir de la vida es así debe ser, y este paso marca un punto de inflexión en el camino de la vida que recorremos juntos. Vosotros, los alumnos, sois sin duda los grandes protagonistas de este momento. Ya alcanzáis la mayoría de edad que concede
el soplar 18 velas encendidas en el pastel de cumpleaños. Ya os habéis convertido en adultos, con libertad para decidir vuestro futuro. ¿Qué deciros? ¿Cómo transmitiros todo el amor, la ilusión y la alegría que sentimos? ¿Cómo medir las ganas inmensas que tenemos porque la vida os sonría? La satisfacción que sentimos al veros felices, el orgullo de haberos ayudado a llegar hasta aquí. Tras esta ceremonia de graduación se producirá una estampida de todos vosotros. Cada uno empezará un camino diferente. Hay tantos y tan distintos, pero todos ellos, a pesar de sus diferencias, tienen un mismo destino: encontrar la estrella que dé sentido a vuestra vida. Ojalá la encontréis y que os dediquéis a algo que os haga felices. Que el trabajo no sea trabajo, sino una ocupación que os divierta, en la que podáis sacar lo mejor de vosotros mismos. Sin duda, el aprendizaje está unido a la figura del maestro o profesor, y no podía acabar estas palabras sin mencionar el agradecimiento infinito de todas las familias hacia el profesorado. Y en esta época de autodidactas, de influencers de pacotilla, con todo un universo tecnológico al alcance de todos, cada vez sois más necesarios, porque vuestro objetivo solo gira en torno al bienestar de cada alumno. Sois imprescindibles, porque humanizáis la adquisición de conocimientos, trabajáis el pensamiento crítico y el esfuerzo, y despertáis grandes inquietudes. Vuestro hacer ha sido decisivo en la dirección que tomarán muchos de los graduados hoy, y sin duda, las huellas que habéis dejado en ellos serán para siempre. Para mí, tenéis la profesión más bonita del mundo, y a día de hoy, ¿quién no sigue recordando a alguno de sus profesores? Eskerrik asko denoi.